adicional. Además, contratando HBO Pack, vibra con el mejor contenido premium. Suma más pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para entretener a tu familia es DirecTV. Aplican condiciones. Más información en www.directv.com.es. Repite conmigo. Con Primax puedo ganar 10 Kia Sportage. ¿Lo repetiste? Vamos de nuevo. Con Primax puedo ganar 10 Kia Sportage. Además puedes ganar 10 tarjetas American Express de $1,000 y 10 tarjetas Primax prepago de $500 cada una. Por cada $10 de consumo de gasolina, recibe un código. Ingrésalo y listo. Los consumos de Super G-Prix y los pagos con tarjetas de Banco Guayaquil reciben el doble de códigos. Tanquea y sé uno de los 30 ganadores. Primax, siempre más. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y el siguiente tema es la Asamblea Nacional censura a la ministra de Gobierno, censura y destituye, como dice la ley y la Constitución. Pero en medio de esto hay una gran discusión política. Cuatro Pelagatos decía juicio a Romo, el Partido Social Cristiano y Creo tostaron granizo, como esta cosa de lo que son capaces de hacer en la vida política, ¿no? Y para analizar y conversar sobre este tema nos acompañan el señor doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y el doctor Farid Simón, decano de jurisprudencia de la Universidad San Francisco. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Y para iniciar este diálogo, yo quisiera que escuchemos cómo terminaba la intervención la ahora exministra de Gobierno del Interior, doctora María Paula Romo. Esto fue lo que dijo ayer. Estoy lista para ser censurada por esta asamblea. Hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí. Los de Coopera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del Hotel Quito, los del acuerdo entre privados, los de Odebrecht, los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores en héroes y en ejemplo, los que creen que la política es subirse en un escándalo o bailar en TikTok. Su voto de censura será para mí una condecoración y la llevaré con honor. Estoy lista para ser censurada, pero díganle al país la verdad, porque es muy grave el pretexto que han escogido al cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la ley. Qué conveniente esa historia sobre repartir hospitales. Hay que ser caraduras. Y entonces Ramiro González y María Sola Rea, Iván Espinel, los dos últimos sentenciados y presos durante este periodo por sus manejos del IES. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Nada, absolutamente nada. Mientras al correísmo, Espinel le ha prestado su partido político para ir a elecciones. Qué conveniente el relato de que toda esta larga historia de corrupción empiece y termine en mí. Qué conveniente, porque así nadie se pregunta quién vende con sobreprecio, quién compra con sobreprecio y quién se hace rico como resultado. Si quisieran saber quién designó a los directores de los hospitales, aquí estarían las ministras de Salud y no la ministra de Gobierno. En ese mismo juicio al que ustedes se han referido hoy, Mendoza dice que salvó a otras funcionarias, pero esas funcionarias nunca van a ser enjuiciadas políticamente ni van a estar aquí, porque cuentan con la misma protección política de los sectores que a mí me traen a juicio, porque las protege la misma alianza que a mí me trae a juicio. La sorprendente pero muy sólida alianza que durante los últimos años ha tenido en este pleno el Partido Social Cristiano con el correísmo. Estoy aquí porque destapar la estafa del ISPOL,
pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos y es una vergüenza para el mercado bursátil del Ecuador. Y prefieren que yo salga del Ministerio de Gobierno que asumir lo que hicieron. Bueno, palabras mayores las que deja como una lápida a esta decisión de la Asamblea. Doctor Hernández, José, bienvenido, buenos días. No solo que dura la ministra, sino que además deja entrever todavía un fondo tan oscuro en nuestra democracia, pero devela también una forma de comportamiento de un grupo político de una gran incidencia en el país, que quizá por estos mismos momentos siga teniendo esa gran influencia. Bienvenido, José, buenos días. Buenos días, Francisco, y también buenos días a Farid y obviamente a toda la audiencia. Gracias, Francisco, por la invitación. Sí, en efecto, lo que hemos tenido aquí es un juicio político que lamentablemente no se atuvo a los datos específicos, a las causales por las cuales fue citado este juicio. Entonces hemos visto, Francisco, cómo los asambleístas inventaron o trajeron o sumaron nuevas causales, como el señor Ron, por ejemplo, desdobló el periodo diciendo que no cabía solamente hablar del 2019, sino también de octubre del 2020. Y entonces empezaron y tejieron todo un escenario en el cual evidentemente la ministra estaba censurada de avance, estaba censurada desde la comisión. Recordemos que esa comisión de fiscalización se reunió y de los miembros solo hubo la vicepresidenta que se abstuvo y el señor Franco Romero que votó en contra. Pero finalmente los otros partidos, incluidos los socialcristianos, creo, y todos, cuando ya votaron para que ese juicio vaya al pleno, cuando en efecto las tres causales por las cuales fue citado este juicio no fueron probadas. Entonces, Francisco, sí es un tema, claro que evidente para un abogado en este caso. Sabemos que es un juicio político, pero ese juicio político tiene que responder a unas causales, a unas pruebas, a una demostración de que en efecto el funcionario que está ante la Asamblea cometió irregularidades para ser, en este caso, censurado y destituido. Esto no ocurrió con María Paula Romo. Hubo presunciones de otros delitos que, por supuesto, tienen que ser investigados, pero que no eran causales de ese juicio y que tampoco fueron probados, ni que ella, en ese caso, pudo defenderse. Claro, al saludar nuevamente al doctor Farid Simón. Farid, bienvenido, buenos días. José acaba de decir una cosa, es un juicio político y está en la Constitución, se puede hacerlo. Tiene esta estructura a veces del juicio común, digamos, de los juicios que se van a las cortes. Puede derivar también en una excitativa a la fiscal o al fiscal general para que inicie otro tipo de juicios. En definitiva, esta es una decisión política, la de juzgar, y se ha dicho a lo largo de los años, se ha dicho que se juzga a veces a los gobiernos y son a veces válvulas de salida estos juicios. Pero por primera vez, y lo decía Martín Pallares, encontramos una reacción totalmente contraria, digamos total, pero mayoritariamente contraria a lo hecho por una asamblea desprestigiada y todo eso, ¿no? Los procesos de fiscalización, cuando culminan nada menos que con un discurso como el que acabamos de escuchar, Farid, deslegitiman la democracia, la fortalecen, son gajes del oficio, dirían algunos. Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, José. Buenos días a las personas que nos acompañan. Primero hay que recordar que estamos ante la Asamblea Nacional que probablemente en la historia del país tiene la más baja credibilidad. Es peor que la de Averroes. Es peor que la de Averroes. Peor que la de Averroes. Yo creo que además en un contexto donde de hecho el Estado, la institucionalidad pública en general está desprestigiada.
Entonces, en este contexto de desprestigio, la Asamblea, con 2% de credibilidad, lo que hace o deja de hacer, tiene también que ser mirado desde esa posición de la Asamblea. O sea, en primer lugar, hay que colocar quién hace las cosas y qué prestigio o qué credibilidad tiene quien lo está haciendo. Lo segundo es un juicio político, efectivamente, y las causales no son de responsabilidad penal o tienen que ver con las culpas específicas sobre tipos, pero uno esperaría que, al menos en una acción de esta naturaleza, haya una concordancia entre la acusación, que debe ser de tal naturaleza o de tal calidad, que uno pueda afirmar que justifica el enjuiciamiento y la destitución posteriormente, y las pruebas que se presentan y la decisión que se toma. O sea, debe haber una concordancia en el proceso total. Yo no vi ayer, porque claro, duró desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, no vi todo, pero leí las acusaciones, oí partes de después de las exposiciones de los 3 acusadores, algunos de los discursos que se hicieron y algunas de las respuestas de la señora Romo. Y claro, era un enjuiciamiento global, calculando la política. Por todo y por nada, ¿no? Más calculando la política, el contexto político, calculando las elecciones, calculando las pérdidas y ganancias. O sea, había ahí unos incentivos que no tenían que ver en sí mismo con el enjuiciamiento político a la señora Romo por haber hecho algo o dejado de haber hecho algo de su cargo, sino era una visión global de una campaña que se va a basar, y está claro, mucho en atacar al gobierno y a lo que pasó, a lo que ha hecho los responsables políticos. Y ahí hay una confluencia, porque también hay una razón política obvia, una falta de congruencia entre la acusación, los argumentos, las pruebas y la decisión, pero también existe claramente una animadversión personal marcadísima de muchos de los que estaban actuando ahí, que era obvio que trascendía. Una venganza, claro. El discurso que trascendía, que trasciende cuando uno le escucha. Entonces, lo que pasó ayer es parte de este desprestigio de la Asamblea. Tampoco la señora Romo, digamos, golpeó con fuerza ayer, dijo cosas muy duras, uno escucha cosas muy duras, pero tampoco es que uno puede decir que no tiene un costo político. De hecho, el costo político ya lo venía arrastrando y lo venía cargando. Hay sectores que la defienden y sectores que la atacan con una furia, con un enojo, pero creo que eso podremos hablar más tarde. Sí. Y ahí, José, entonces, los 3 acusadores, yo decía, no pudieron haber escogido, no sé si era por mutus propio que se lanzaron a esta aventura, pero no pudieron haber escogido a los mejores representantes de esta asamblea desprestigiada para hacer la acusación. O sea, si es que hubiesen sorteado, seguro ganaban, porque eran los exactos. Pero lo que ha dicho Farid es cierto, aquí hay un cálculo, y lo que no terminamos de entender, no sé si José un poco que estudia más a profundidad el tema de la vida política, a mí me gusta, no es que la estudio, me gusta, me la meto a veces ahí. ¿Qué razones, por ejemplo, del Partido Social Cristiano? Uno ya ve algunas, ¿no? Pero creo los propios asambleístas de Alianza País o de lo que queda de Alianza País, la Revolución Ciudadana o el correísmo en pleno está perfecto. Pero, y los otros, ¿qué tipo de cálculo político, como dice Farid, estarán haciendo, José? Bueno, me parece que sí es claro el cálculo político que hay, es el cálculo electoral. Entonces aquí hay muchas premisas que están actuando y que están inspirando este tipo de actuación, ¿no es verdad? Una es, en efecto, creer que, por ejemplo, se puede y se debe hacer política sobre las cenizas del gobierno de turno. Entonces, obviamente, María Paula Romo es ministra o era ministra de un gobierno desprestigiado, de un gobierno que llega arrastrándose y se va a arrastrar hasta mayo, y un gobierno que finalmente es impopular. Entonces, desligarse de María Paula era supuestamente estar pensando en los electores que supuestamente van a ir a votar
por las alternativas que haya un gobierno absolutamente desprestigiado. Me parece que eso es un cálculo chato, porque me parece que, digamos, pensar que la gente ya votó en contra de este gobierno, ya se sabe que este gobierno no es popular. Bueno, pensar que la gente va a atar lo que ocurrió en octubre del año pasado a lo que arrastra este gobierno, me parece que es un cálculo absolutamente chato. Por otro lado, hay, Francisco, una incoherencia absoluta en los líderes como Jaime Nebot, como Guillermo Lasso, que ellos estuvieron y fueron equipo con la señora Romo para hacer frente a lo que ocurrió en octubre, y ahora ellos, por cálculo político, piensan que para favorecer la candidatura de Lasso y favorecer la candidatura de sus asambleístas, sus candidatos a asambleístas, pues cabe juntarse con todos aquellos que, como tú dijiste, son impresentables, ¿no? La señora Naranjo, que defiende, la señora Naranjo, que hace ya 2 veces, ¿no?, unas intervenciones en la comisión y ayer, donde dice que las manifestaciones fueron totalmente pacíficas, donde dice que la policía salió a atacar a los manifestantes, donde dice que la señora Romo es la asesina, básicamente, de todos los que se murieron. Entonces, ellos están ahora haciendo equipo con ellos. ¿Por qué? Por puro cálculo político. Causa absolutamente hilaridad, ¿no es verdad?, ver a un señor como el señor Almeida, perdón, como el señor Almeida, que ayer en su intervención se tomó de testigo la comparecencia del defensor del pueblo. Sí. Defensor del pueblo que, como todos sabemos, en octubre del 2019 estuvo de cheerleader y de abogado de los violentos. Entonces, esto es un champús, ¿no?, increíble, en el cual de alguna forma hay condiciones electorales que incitan a que tuviese que haber ayer un chivo expiatorio, alguien que se vaya y que ellos se laven de alguna manera las manos y la cara, sin mirar las consecuencias de ese gesto, Francisco. Por lo que se juzgaba además, pues. O sea, claro, se termina juzgando a una parte de los actores y la otra está silbando y ha sido condecorada y ha sido acompañada por el defensor del pueblo. Solo faltaba el señor Cruz sosteniendo la condecoración del Consejo de Participación Ciudadana para el otro grupo. Absolutamente. Entonces tenemos ahí, me parece que es absolutamente inverosímil lo que vimos ayer, porque reitero, aquí las cosas deberían ser claras. Hay unas causales, hay un juicio, y como dijo Farid, me parece que debíamos esperar una coherencia entre las causales, el proceso, la defensa, los descargos, las acusaciones y de alguna manera la salida o el resultado de ese proceso. Y no, vimos otra cosa. Y además, Francisco, nadie se hace cargo, ¿no?, de ahora de las consecuencias y de los mensajes que fueron emitidos. Entonces, los mensajes ahora, veamos las redes del señor Vargas, lo que está diciendo, es decir, ahora pasamos del juicio donde supuestamente ella fue condenada, porque es que así lo están poniendo, entonces eso prueba todo lo que han dicho. Claro. O sea, ahorita los violentos van a legitimarse a raíz del juicio de María Paula Romo, diciendo, puesto que fue condenada, todo lo que dijimos, es decir, que ella fue la causante de la violencia, que ella fue causante de los muertos, que la policía fue la que salió a atacar a los manifestantes, que las manifestaciones fueron pacíficas. Todo eso está probado entonces ahora. Y como está probado, entonces ahora lo que le están prometiendo es llevarla ante los tribunales nacionales e internacionales. Claro. O sea, es un poco macondo todo lo que vimos ayer, ¿no, Francisco? Sí. Farid, tú decías una cosa que es importante y que vale la pena, no es que no tengamos razones para políticamente incluso juzgar a doña María Paula Romo, ¿no? Las razones que cada sector tiene serán distintas, en estas no terminamos de descubrir, o bueno, en eso de no terminamos también podría ser. Formo parte de este gobierno que ha durado 14 años de Alianza País, en 2 momentos ciertamente, en este último tramo,
pasó a confrontar con quienes habían llegado al poder. Y por lo tanto, algunos dicen, ayer se habló mucho de la traición. No traicionamos al proyecto político y entonces ahí hay un odio de hay que sancionar a la traidora, a la que ayudó a que este traidor, al que no tumbaron en octubre pasado, de alguna manera algún codazo, un recuerdito hay que dejarles, ¿no es cierto? Pero hay estos otros que, como ha dicho José, se supone estaban defendiendo en conjunto la democracia, se suman por puro cálculo electoral y estarán pensando en realidad que les dan votos. Yo tiendo a pensar mal y digo, no, están pensando en tapar un montón de cosas que se dijeron ayer y que no las vamos a ver si se destapan ahora, Farid. Yo creo que hay un nivel de complejidad en lo que pasó ayer y en lo que ha ido pasando en el país en los últimos meses que nos debe obligar a que nos resistamos al blanco y negro. Lo primero tiene que ver con octubre. Para mí la mejor referencia de unas visiones, para algunos es sesgadas y para algunos es cargada la mano hacia un lado, están en los informes de Human Rights Watch y en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señalan claramente lo que se consideran los abusos de lado y lado que se cometieron durante esos días. Si uno quiere mirar, quiere tener una visión que no sea a través del parlante del señor Vargas o del señor Issa o a través de la versión del otro lado que todo estaba mal, uno debería leer esa información y debería tener en claro que en el contexto de unas protestas que podían ser legítimas, existieron abusos claros y después hay una información disponible de que hay sectores populares o sectores políticos que trataron de efectivamente mover un golpe de Estado, que ayer lo dijo la señora Romo durante su intervención, haciendo mención al secreto del sumario del Código Integral Penal. Del Código y eso iba a ser la siguiente. Que hay conversaciones. Perdón, Francisco. Sí, no, yo decía, y esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero vale la pena terminar esta parte del análisis. ¿Por qué esa insinuación de que levanten la reserva a más de un año? Oiga, ¿alguna otra cosa hay que hacer, Farid? Bueno, entonces, empezamos por ahí. Ahí lo que se dijo claramente, porque estamos refiriéndonos a octubre, las dos razones del juicio político eran las bombas caducadas y el tema de haber votado o haber botado bombas donde había gente descansando, donde eran lugares de descanso, donde había niños, mujeres, etc. Entonces, todo se refería siempre a octubre y mucho del discurso se refería a la práctica política de la señora Romo, pero en particular a su actuación en octubre. Y como José decía, inmediatamente para la CONAIE fue atribuirse un triunfo y decir, mire, aquí está la prueba de que todo lo que hemos dicho sobre lo que pasó en octubre es verdad. Y es al revés. Si uno lee las cosas que se dicen sobre octubre, de las versiones que son más imparciales, y de las cosas que se dijeron ayer, no se les da la razón. No es verdad que haya habido ejecuciones, porque en el discurso de la CONAIE existe ejecuciones sumarias. La ejecución sumaria tiene una discusión bien fácil. La policía detiene a una persona y sin llevarla a juicio le mata. Hay muertos y es gravísimo lo que pasó en octubre respecto a la pérdida de vidas humanas, integridad física, etcétera. Pero no hay en ninguno de los informes disponibles una aseveración así. Tampoco existe en ninguno de los informes disponibles la posibilidad de asegurar que hubo una política de represión masiva, abusiva. Existieron actos abusivos, existieron actos de exceso de abuso de la fuerza y se dieron casos de detenciones ilegales, efectivamente. Pero no es que fue el proceso de esos días de octubre completo así. A la par, manifestaciones fantásticas, movilizaciones sociales maravillosas, pero tampoco es verdad que todas estaban amparadas dentro del derecho a la protesta y dentro de los límites que los derechos plantean para protestar o reclamar. Al final del día, el país sale perdiendo por un tema general, el tema de la responsabilidad. Lo que se le está diciendo al país en este momento es que se puede hacer cualquier cosa, en cualquiera de los lados, en cualquiera de las partes. Es decir, usar el marco legítimo de la protesta para abusar, vandalizar, secuestrar, presionar, dejar sin acceso a servicios básicos, destruir pozos petroleros, quemar, todo en nombre de la protesta, y el responsable es quien tomó la medida económica. Después, del otro lado, se puede cometer accesos, detener por la fuerza, etcétera, y no hay ninguna responsabilidad individual. La diferencia entre el juicio político
y la responsabilidad en los abusos es que mientras el juicio político es la responsabilidad política frente a decisiones, y por lo tanto es una responsabilidad amplia, lo que no es individual, es decir, es sobre no solamente lo que uno hace directamente, sino las decisiones que uno participa. Las responsabilidades de los abusos y de los excesos de octubre son individuales. Esa es la diferencia. Y para eso se requiere la justicia. Y no tenemos, hasta este momento, ninguna información que nos permita afirmar que quienes causaron los que cometieron los excesos y abusaron, sean procesados por un lado y el otro. Y eso es un mensaje al país. Eso es un incentivo. Va a volver a pasar y no pasará nada. Punto. Y peor aún si es que hay estas alianzas obscuras. José, de lo que nos dice Farid, y luego le voy a insistir en el tema de, ahí están guardadas algunas declaraciones y por lo que se dejó entrever, incluso algunas grabaciones de cómo han conversado, de qué estaban sugiriendo para el golpe de Estado en octubre del año pasado. Pero que queda claro es, aquí un grupo de gente en nombre de todos, por más respetables que sean, pueden salir, vandalizar, agredir, secuestrar, porque de lado y lado, como ha dicho Farid, y nos invita a leer los informes, claro, a ratos había uno que decía, oiga, pero si parece que le está dando la razón acá, y dice, no, vean en el contexto general. Bueno, ¿quién entonces ha de asumir la responsabilidad, o aquí hay una puerta abierta para que este o cualquier otro gobierno que venga esté maniatado a quienes hagan protestas sociales y vandalicen el Ecuador, José? Francisco, aquí lo que ha habido en efectos es una serie de mensajes absolutamente equívocos, absolutamente disparatados en todas las direcciones. No solamente porque parte de los protagonistas de lo que ocurrió en octubre, y sobre todo aquellos que intervinieron en forma violenta, que causaron los delitos, en este momento no se sienten en absoluto responsables de lo que hicieron. Y además ellos ahora acusan y endosan todas las culpas a la exministra Romo. Entonces, uno es el tema de la responsabilidad, pero también está el tema de las funciones, está el tema del uso de la fuerza, está el tema de la responsabilidad política versus la responsabilidad operativa de la policía. Y entonces todo está mezclado, ¿no? Todo está mezclado porque resulta que ahora la ministra resultó ella responsable de unas bombas lacrimógenas caducadas, y entonces ella es responsable de haber disparado esas bombas, cuando eso seguramente lo hizo algún comandante sin ni siquiera percatarse de que estaban caducadas, no les tenían más, las pusieron y las mandaron. Ella es responsable de que 2 bombas hayan caído cerca o dentro de recintos universitarios donde estaban refugiados los protestantes o los manifestantes. Entonces, aquí está todo mezclado, Francisco, todo mezclado. Y los mensajes en este momento pueden ser, perdona, una cosa, el tema mismo del uso de la fuerza, por ejemplo, está en que, por ejemplo, hay gente que ayer acusó a la policía de excesos. Sí, y después la debería... Y votaron contra Romo. Y hay gente que la acusó de debilidad y de no haber utilizado suficiente fuerza, como el señor Ron. Y también él votó por la censura. Entonces, ¿qué quieren? O sea, ayer vimos esas dualidades en las cuales no quedó claro por qué entonces fue censurada. ¿Fue censurada porque usó mucha fuerza o porque no usó mucha fuerza? Y el señor Romo lo dijo en su lenguaje bastante gráfico usado por los socialcristianos en estos casos, ¿no? Pero José, en medio de estas preguntas y de este relato, han construido también uno que es aquello de son culpables porque tomaron medidas inconsultas. Y entonces, ¿para qué están los gobiernos? ¿Acaso deben consultar las medidas antes de tomarlo porque alguien se vaya a resentir? ¿O porque con justo derecho la inmensa mayoría podemos estar en desacuerdo con esas medidas? Absolutamente, y no solo eso, Francisco. Entonces, los gobiernos, a eso iba, el ministro próximo, bueno, ya está nombrado uno,
el señor Pacimiño, ¿qué va a hacer si llegase a haber un próximo ministro de gobierno? Algo parecido a lo que ocurrió. ¿Qué va a hacer? Porque ayer no quedó claro, ¿no es cierto?, en este juego, en este esperpento que hubo ayer, en estos disparates que hubo, en estos mensajes equívocos disparados en todo sentido, no quedó claro qué tiene que hacer la policía. La policía es la que vigila el orden público. ¿Qué significa el orden público? Porque claro, hay gente que al decir que ocurrió ayer el juicio político estuvo mal hecho, piensan automáticamente que entonces los que criticamos la forma como fue hecho el juicio, estamos justificando o los excesos o estamos justificando absolutamente que la policía pueda hacer lo que le dé la gana. Y no, hay reglas. Y entonces, un punto, Francisco, tendríamos que ver. Uno, la policía puede usar la fuerza. ¿Para qué está la policía? ¿Cómo deben ser las manifestaciones? ¿Hasta dónde? Porque si se entiende que está dentro de la lógica de unas manifestantes secuestrar, está dentro de la lógica paralizar el país, está dentro de la lógica aterrorizar a los ciudadanos, golpear, agredir, cerrar pozos petroleros, quitarle agua a los municipios. Bueno, si está dentro de esa lógica y eso se entiende que eso es una manifestación pacífica, bueno, no sé a dónde vamos como sociedad, porque entonces ahí ya el mensaje es que ellos pueden hacer eso y que la ministra que se opuso cumpliendo su deber, no debía haberlo hecho, porque entonces ayer lo que se dijo es que incumplió su deber. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ministro de gobierno que es la autoridad máxima de la policía? ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Y qué tiene que hacer la policía? Entonces, Francisco, yo creo que, como dice Farid, todos perdimos, porque ya hay una ministra que está destituida, eso ya es su problema. Hay unas acusaciones que dicen que por las cuales fue destituida, no por las causales que estaban en el juicio, esas tienen que ser investigadas, pero lo que queda para la sociedad es una absoluta nube, un montón de interrogantes no resueltos y unas ambivalencias donde los ciudadanos no van a saber ahora qué es legal, qué es ilegal, qué tiene que hacer la policía, qué no tiene que hacer, qué tiene que hacer un ministro de gobierno, qué no tiene que hacer, cuándo cumple su deber, cuándo no lo cumple. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que hizo María Paula Romo la lleva a la destitución. Bueno, para muchos pensamos que lo que hizo le tocaba hacer por su cargo, claro, y que lo hizo prudentemente, y que cuando uno va a manifestar y empieza en esta absoluta dinámica de violencia, uno puede salir lastimado como uno puede lastimar a gente. Entonces, eso es lo que hay que evitar. No es que como yo voy a protestar, yo puedo botar cóctel molotov contra la policía, quemar policías, y eso está dentro de lo que yo pueda hacer. Claro. Y si algún policía retira y me agrede o se defiende y yo salgo lesionado, entonces la policía usó la fuerza que no debía. O sea, Francisco, quedamos un poco... Ahí hay una línea, claro, ahí hay una línea muy delgada siempre, pero claro, las responsabilidades también son, y cuando uno ha salido a desfilar, como diríamos, ahí, claro, no anda ni rompiendo vidrios de los autos que pasan por ahí, ni destruyendo negocios, ni pegando a la gente que a lo mejor puede estar a favor del régimen que ha tomado la medida. Farid, estos mensajes y esta democracia que queremos construir, que queremos trabajarla, que la cátedra, la academia, desde sus diversos puntos de vista, tiene que ayudarnos a trabajar. Tiene que ver con esta cosa de que hay que tener organizaciones políticas que representen algo, alguna ideología, pero con el cuento de que se han acabado las ideologías, que todo es cuestión de eslogans y de todo eso. Yo diría, por ejemplo, gente como tú se animaría a aceptar un cargo de ministro de gobierno en las condiciones que pueden ser tratados como han sido tratadas la señora Romo, Farid. Yo espero que algún día acepte, sí. Vivimos en un momento de polarización, de regreso de los extremos. Yeah. Los extremismos, las formas más extremas de comprensión de la sociedad y del discurso están tomando fuerza.
extremismos de cada lado, o sea, de izquierda y de derecha. Lo que se lee en el libro Rebelión del señor Issa es un manifiesto al derrocamiento del régimen y a uso de medios violentos. Punto. Eso es así. Está clarito ahí. No hay muchas vueltas que darle, más detrás del discurso romántico de los pueblos ancestrales movilizados junto con lo que se llama el campo social, está detrás de un manifiesto forma de ver y ¿no es cierto? Aquí está lo que vamos a hacer y que queremos hacer. Y del otro lado, estamos escuchando cada vez más voces que niegan cualquier rol al Estado, que exacerban las formas más enfermas del individualismo y del egoísmo personal, un desprecio al diferente, al diverso, al otro, increíble. Entonces, estamos dándole demasiado peso a esas voces extremas en el discurso político y estamos perdiendo de vista que generalmente la mayor parte de personas tienen versiones más moderadas. Pero esas personas que tienen versiones más moderadas de ver el mundo y son versiones menos extremas, están enfrentándose al discurso que les da tanto la justicia como la política, de que cierra los ojos ante los abusos. Tiene una mirada selectiva frente a los abusos y actos evidentemente excesivos, evidentemente que deben ser reprochados, deben ser investigados, juzgados y sancionados, no tienen respuesta. Porque, insisto, hay formas de la protesta legítima, hay formas de la protesta necesaria, no toda política debe ser tomada unilateralmente, hay procesos de consulta social para tomar medidas políticas, hay obligaciones de los gobernantes, al margen de que hayan ganado el poder o no, de comunicar, de informar, de escuchar, y siempre hay esta tensión política entre la racionalidad técnica, la racionalidad económica y la racionalidad política, y hay una tensión y no siempre se toman las decisiones, si no sería una locura general que solamente la racionalidad económica o política lleva a la decisión, sino que hay otras formas de decidir. Por eso se llama gobierno. Para decidir. Exactamente, entonces sí, hay cosas sobre octubre que eran como no planificadas bien, no miradas bien. Pero de ahí decir que el responsable del acto violento es el que toma la política necesariamente no es verdad. Entonces, la responsabilidad de los abusos son individuales. Políticamente puede ser uno responsable de las decisiones políticas en abstracto. Pero si se secuestra una persona, la definición de secuestro es bien clara, ¿no? Es detener a una persona por una causa contra su voluntad, a cambio de algo. Si alguien secuestra a una persona, debe dar cuenta de eso. Debe ser investigado. Y por último, al final, podría ser que se encuentre causas de excusa, de justificación, de cualquier razón para la excusa. Pero, claro, si el mensaje que estamos dando a las personas que no están en estos extremos, a las personas que quieren vivir una sociedad que sea más o menos ordenada, saber a qué se enfrentan, de qué pueden ser protegidos y cuándo no pueden ser abusados, a las personas que quieren participar efectivamente en política o en una vida social, el mensaje es terrible. Y sobre la pregunta de la acción política, yo sería un pésimo ministro, porque hago lo que creo. Y eso es, o sea, al final del día, a lo mejor te censuran, al final del día, pero es que eso es creo y digo lo que creo. Pero es que eso es lo importante. Entonces, sería un pésimo político. No, la política hay que entrarla así, hay que seguir a decir lo que uno piensa. Voy a contar una anécdota. A través de un colega mío, profesor, me ofrecieron en la época de los 10 años un ministerio. Me llamaron a sondar que primero era una función pública. Entonces, que piense que podría ser interesante que asuma esa posición. Le dije, déjame unas horas para pensar. Y la respuesta fue, si yo acepto, sería un dolor de muelas para el que me nombra y me generaría un dolor de muelas para mí. Así que mejor para la tranquilidad psicológica. Cuidemos la dentadura. Y mi tranquilidad personal es mejor no aceptar. Cuidemos la dentadura. Les voy a pedir a los dos una última reflexión. José, esto de levanten la reserva para ver qué mismo pasó, creo que vale la pena incluso echarles el guante nuevamente. Pero, ¿qué sacamos como, no sé si como lección de esto, ¿no? Ir a castigar a los que votaron, uno dice, oigan, más castigo de lo que la gente les ha dicho me parece ya injusto, ¿no? Algunos están ahí buscando la reelección y a esos habría que tomarles muy en cuenta, pero ¿qué sacamos como
como reflexión de esto, José? Francisco, puede haber muchas lecciones. Yo creo que esto de ubicar el lenguaje y los contenidos va a ser una tarea fundamental en el país. Porque si aquel que secuestra, y Farid acaba de decir, es contra su voluntad, retener a alguien contra su voluntad, recordemos que el señor Vargas dijo que los policías no fueron secuestrados. Ellos fueron convidados a estar con ellos y pasaron en un momento muy ameno. Agradable, sí, sí. Agradable, y pasaron mucho mejor. Y cuidados, sí. Y cuidados, o sea, entonces, si el lenguaje no refleja los actos y los hechos, vamos a tener un problema. Y me parece que el país en esta polarización se ha bifurcado y todos ahora los sentidos, los contenidos de las palabras no significan lo que supuestamente las palabras significan, y es más, y esas palabras tienen un contenido en el Código Integral Penal, así que eso tiene relación con la realidad, y otros quieren ahorita ponerle a eso otros contenidos ficticios que por supuesto no ayudan al debate. Entonces, primero, me parece que alinear el lenguaje es fundamental. Dos, definir tareas, roles, y la sociedad de tener claro en qué sociedad queremos vivir. Si nosotros queremos vivir en una sociedad en donde algunos, para que puedan protestar, con razones en muchos casos, y eso es parte de la democracia, y eso es importante para la democracia, no, y hay que haya claro, gente que defienda sus causas y que le diga al poder cuando está en desacuerdo, etcétera. Eso es fundamental. Pero si para hacer eso vamos a tomar de rehén al resto de la sociedad y vamos a destruir la sociedad, como proponen el señor Issa en su libro Estallido, que dice o sea, la violencia para ellos hay una violencia que está mala, la del Estado, y hay una violencia bendita, que es la de los pobres. Esa violencia está dicha así, es decir, hay una violencia bonita, buena, fantástica, es decir, hay una violencia que no le habíamos visto ese lado tan sexy, y en cambio hay una violencia que es terrible, sí, es la del Estado. Entonces, si estamos en eso, Francisco, me parece que ahí hay otro problema, es decir, cuáles son los roles y qué debe hacer la sociedad. Y una tercera lección me parece a mí, Francisco, para la clase política, que no la va a sacar, es cuáles son las coherencias que podemos esperar de la clase política. Es decir, si el señor Nebot, Cintia Viteri, los socialcristianos, incluso Jaime Nebot les dijo a los indígenas que se quedaran en el páramo, que no fueran a Guayaquil, es decir, que ya iban a ver. Y si el señor Lasso defendió al gobierno por lo que él considera su visión republicana, lo defendió en octubre del 2019, no es muy claro por qué en el 2020 lo que fue válido en el 2019 no lo es en el 2020, y por qué mandan los mensajes equivocados, y por qué votan contra la persona que supuestamente felicitaron y apoyaron en el 2019. Esas incoherencias, Francisco, hablan mal de la política y hablan mal de lo que uno puede esperar de la política, porque entonces, ¿qué pasa con los políticos? Que son camaleones, ya lo sabíamos, pero si la gente que se juega por grandes cosas en momentos tan dramáticos como los que vivimos en octubre, cambian de esta forma y mandan los mensajes tan equivocados como lo están haciendo en este momento, pues entonces lo que nos cuentan debemos creerles, incluso lo que van a contar ahorita en la campaña, tenemos que creerles solamente porque se oponen a los correístas. Es decir, los correístas ya sabemos, y es absolutamente ingenuo y falaz pretender que lo que los correístas nos van a contar ahorita para el 2020, para la campaña, va a ser diferente a lo que practicaron durante los años que estuvieron en el gobierno. Es decir, ahí no necesitamos mucho discurso, pero es grave que aquellos que pretenden reemplazarlo o reemplazarlos digan una cosa en un momento dado que parece sensata y que calza con sus valores y sus principios, supuestamente, y ahora resulta que por cálculo político y por conveniencia electoral, pues entonces hagan lo contrario. Entonces me parece que hay ahí una alerta, Francisco, que también es para
ciudadanos tenerla en cuenta, y para los políticos no da la impresión de que lamentablemente no se les puede creer absolutamente, ni siquiera en momentos tan dramáticos. Eso es grave, claro, Francisco. Es grave para la sociedad y para la democracia. Farid. Y para los políticos, por supuesto. Farid, lo que hay que hacer entonces es construir también una dirigencia política, construir organizaciones políticas con pensamiento, hay que recuperar el pensamiento. Sí, ¿qué lecciones podemos obtener? Y no me ha respondido el tema de por qué es secreto esto de estas conversaciones mientras no se termine que la investigación en la fiscalía o qué. Es que las indagaciones previas son, las indagaciones previas y o sea, el proceso penal tiene 3 momentos, ¿no es cierto? Una son las indagaciones previas, la fase de instrucción, y después ya empieza, terminada la instrucción, empieza la fase de acusación, juicio, etc. Si hay una fase que está sujeto a un secreto, a reserva, hay investigaciones reservadas, porque teóricamente todavía no se ha determinado la responsabilidad. La teoría es, existe un delito y no se sabe quiénes son los responsables, está investigando. Y por la naturaleza de algunos delitos y demás, esta investigación tiene, normativamente está establecido en el COIP una reserva. Y quien revela eso está sujeto a responsabilidades penales por la revelación de algo que está bajo esa protección. Entonces hay una razón normativa. La pregunta es, pasado ya más de un año, tiempo, sí, se justifica mantener eso, y no será ahora que empecemos a ver los resultados de una investigación. Claro. Probablemente aquí hay evaluaciones políticas también. Lamentablemente el sistema de justicia ecuatoriana está tan formado, tan condicionado por la política, que hacen cálculos también de los momentos. ¿De qué momento? Entonces, como no hay confianza tampoco en el sistema, también los actores del sistema empiezan a hacer estas evaluaciones, ¿no es cierto? ¿En qué momento, cuándo será mejor alejarse de la situación inicial? Entonces, ahí hay un problema, creo que general. Después, lo otro tiene que ver con los mensajes y las lecciones. Seguimos aprendiendo más de lo mismo. El Estado no funciona, tenemos una mirada selectiva de las cosas, no hay responsabilidad personal, política, no hay un discurso de comunidad, o sea, de construir condiciones para que los diferentes proyectos de vida puedan desarrollarse al interior del país. Hay un mensaje sobre lo inadecuado de la política, la inconsistencia del discurso, la no coherencia la no coherencia entre lo que se dice y se hace políticamente, el que prima fundamentalmente el cálculo del contexto, el cálculo del corto plazo, del egoísmo, la evaluación de ganancias pequeñas por sobre buscar interés a largo plazo. Es un país que vive del cortoplacismo y que la política es parte de este juego de los intereses, no del bien común aparentemente, y cuando alguien cumple su rol tiene más posibilidades de ser castigado por cumplir su rol de que por ser omiso, porque es más fácil no hacer en este país y no responder por el no hacer lo que se tiene que hacer, que el hacer lo que corresponde, porque los costos de hacer lo que a uno le corresponde, las obligaciones de un país, de los intercambios de favores, son muy altos en cualquier espacio de la vida. Pero hay que jugarlo, periodista, por hacer su trabajo de investigación, tuvo más problemas que si habría guardado silencio frente a cosas que le parecían mal. Habría vivido más tranquilo si habría estado guardando silencio. No se habría gastado los ahorros. No se habría gastado los ahorros y en algunos casos no nos habrían votado de los trabajos. Pero bueno, hay que jugárselas. Hay que jugárselas y estamos invitándoles a ustedes. Pero es el mensaje político. Exacto. El tema es el mensaje político. Así es. El mensaje que se dice a la gente. Es más fácil mirar a otro lado, no hacer lo que se debe, dejar de trabajar en lo que tiene que hacerse uno, no cumplir con la responsabilidad. Es más fácil hacer eso que hacer lo que se debe. Porque cuando uno hace lo que tiene que hacer, está enfrentando consecuencias indeseables. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Cállese nomás ahí, esté quieto. Claro. Y no, nos quedamos más bien con aquello de que hay que jugárselas. Alguien tiene que hacerlo. Y por suerte, no es que sean kamikazes ustedes, pero por suerte han tenido decisión de enfrentar, de decir su verdad, de construirla y de hacernos reflexionar. Y ahora también, así es que les agradezco al doctor José Hernández y al doctor Farid Simon. Muchas gracias por acompañarnos. Un buen día. Gracias. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente
democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso